Buen día, terrícolas. Hoy vamos a hacer buceo. Vamos, acompáñenme. Bueno, estamos listos ahí para hacer buceo hoy con Freestyle Center. Aquí es cuando entrego mi alma al diablo. Algo así. Entonces, el equipo básico ya más o menos lo conocen, son las aletas, la máscara, el tubo, el traje que ya sienten para qué es para conservar el calor. Y el equipo scuba, que es la parte de tanque. ¿Sí? El equipo scuba significa Self-Contained Underwater Breathing Apparatus o unidad contenedora de aire para respirar bajo el agua, algo así. Está compuesto por un tanque. Este tanque es una bola de aluminio, una botella de aluminio, está lleno de aire, no de oxígeno como piensa la gente, no, que van los buses con el tanque de oxígeno, no, esto es aire, como el que estamos respirando en este momento. Más o menos 79% nitrógeno, 21% de oxígeno. ¿Por qué no usamos con oxígeno puro? Porque a más de 5 metros de profundidad se vuelve tóxico para el organismo, empezaríamos a convulsionar. Por eso usamos con aire puro. Dentro del tanque metemos muchísima cantidad de aire, muchísima presión de aire, más o menos 3.000 libras de presión. ¿Cuánto le echan a la llanta de un auto? A la moto yo le pongo 30. 30, a un auto también 30, 35, y aquí tenemos 3.000. Muchísimo aire. Ese aire nos va a durar de acuerdo a las distancias. Uno, lo tranquilo que estemos, entre más tranquilo, más relajado, menos aire voy a gastar. Y dos, la profundidad a la que vayamos. Entre más profundo estoy, va a haber mayor presión del agua. Eso quiere decir que mis pulmones van a tomar mayor cantidad de aire para vencer la presión del agua. ¿Listo? Con eso no hay ningún problema, es un mecanismo automático. No es que tengan que respirar más veces ni más profundo, no. Una respiración normal simplemente pone más aire dentro de los pulmones. Respirar directamente esa presión es imposible, por eso usamos el regulador, que es esta válvula que tenemos acá arriba. Él se encarga de disminuir la presión del tanque para que sea respirable y repartir el aire a todas las mangueras. La primera manguera que vamos a encontrar sobre el hombro derecho sería esta, recibe el nombre de segunda etapa o mi regulador principal. La idea es morder estas alitas suaves con los dientes y empatar con los labios por fuera. ¿Ya han hecho snorkel antes? Bueno, exactamente igual. Toma aire por la boca, boto aire por la boca, toma aire por la boca, boto aire por la boca. La diferencia entre esto y un snorkel es que con el snorkel no caben burbujas. Mientras que aquí en cada exhalación oigo burbujas porque el aire sale por la salida de exhalación. Y que no se estresen con eso, no mando nada, al contrario, se ponen muchas burbujas cuando boto el aire para saber que es una buena respiración. Ok. En la boquilla tenemos la boquilla que da parte que va en la boca, el diafragma, que es una membrana de caucho. Cada que inhalo se contrae hacia mí, abriendo una llave de paso, dándome todo el aire que necesito. Si chupo mucho aire, me da mucho aire. Si chupo poquito, me da poquito. Si no chupo mucho aire, no me da. Si chupas mucho, casi cae. Listo. Cada que exhalo, el aire pues sale por la salida de exhalación haciendo burbujas. Tengo un botón llamado el botón de purga, que sirve para activar manualmente el sistema. En caso de que me entre agua en el regulador, de pronto pasó un compañero y me lo movió, me lo quité para la foto, cuando me lo pongo, vuelve, ya viene lleno de agua. Igual que un snorkel cuando me hundo. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cuando se hunden con el snorkel y vuelven a salir? Soplo fuerte para sacar el agua del tubo. ¿Sí? Exactamente hacemos lo mismo acá. Si yo me lo quito o se me cayó, al volvérmelo a poner, soplo fuerte. Pero la opción 2 es hundir el botón. Yo me lo pongo, hundir el botón, el agua sale por acá y ya puedo respirar normalmente. Va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer antes de hundir. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el ejercicio? Tomo aire por la boca, retiro el regulador de la boca, vamos a estar flotando antes de hundirnos. Hacemos burbujitas de aire por la boca como diciendo para no aguantar la respiración. Ahora les explico por qué. Vuelvo y me lo pongo, soplo y curvo al mismo tiempo. Y ya quedo 100% seguro de que no hay agua ni en el regulador ni en mi boca y ya puedo respirar normal. Cualquier cosa rara que sientan, solo ponen su cabeza fuera del agua, me dicen y lo corrigen. ¿Listo? Por eso lo vamos a hacer flotando antes de hundirlo. ¿Bien?
Tenemos una fuente de aire alternativa, una segunda manguera en nuestro hombro derecho. También funciona exactamente igual. ¿Para qué sirve? Si en algún momento no me siento bien con esto, tal vez mordí muy duro, aquí ya se la están comiendo, ya la voy a cambiar. Mordí y me terminé de comer la boquilla o de pronto pues siento que me está entrando agua, algo, no me siento bien con esto, simplemente puedo cambiar. ¿Listo? Hurgo, respiro, ya normal. O si mi compañero necesita de mi ayuda, puedo brindarle el tanque para ayudarlo a subir. No es un sistema de pégate aquí media hora más, es un sistema de emergencia para el ascenso. ¿Listo? Bien, siempre va a ir en el hombro derecho, de manera que acá siempre va a estar disponible. Bien. Del lado izquierdo tenemos una manguera que va prestada al chaleco. El chaleco tiene dos funciones. Una, sostener el tanque en mi espalda. Y dos, ayudarme al control de flotabilidad. ¿Qué es el control de flotabilidad? Ustedes en el agua, cuando se meten al mar, les cuesta mucho trabajo hundirse. ¿Sí? Más nosotros los que somos panchoncitos. Por eso vamos a utilizar un cinturón con pesas de plomo, como este que ven acá. Este cinturón es el que nos va a ayudar a hundirnos. No tanto peso para ti, un poquito más para ti, dependiendo del volumen de cada persona. Entonces, el chaleco, una vez vamos a entrar al agua en el bote, vamos a entrar con el chaleco inflado, como un chaleco salvavidas, de manera que quedamos flotando. ¿Listo? Una vez terminamos nuestros ejercicios en superficie, ya estamos acostumbrados a respirar en el agua, nos ponemos en posición vertical, como estamos en este momento, ponemos la manguera alta, 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 alta y hundo el botón de desinflado. Y ahí voy a empezar a bajar gracias al cinturón completo. Si ya en el fondo me siento muy pegado al fondo, lo que hago es inflar un poquito para nivelar mi flotabilidad, se llama flotabilidad neutra. En este caso yo voy a estar encargado de esa parte. ¿Listo? Ustedes no me van a tocar el chaleco para que estén suba abajo en cada momento. ¿Listo? Simplemente yo me encargo de manejarles esa parte. ¿Listo? Bien. Tenemos una manguera de alta presión, es la única que recibe directamente la presión del aire desde el tanque y me dice cuánta presión tengo en mi manómetro, mi medidor de aire. Como dije ahora, tenemos 3.000 libras de aire. A medida que voy respirando, lo va a ir bajando. Cuando llego a la zona roja, 500 libras, es como la gasolina del carro, ya está en rojo, hora de ir a tanquear de nuevo. 500 libras es mucho aire para subir desde cualquier profundidad sin problema, directo a la superficie. Pero la idea es no llegar más abajo de la reserva para no dejar el tanque completamente vacío y no quedarnos sin aire, que no es divertido bajo el agua. ¿Listo? Bien, siempre va a ir ubicada acá en el chaleco también del lado izquierdo, de manera que del lado derecho encuentro el octopus, en el hombro izquierdo encuentro el inflador del chaleco y más abajito encuentro el manómetro para medir el aire que tengo. ¿Listo? De la profundidad me voy a encargar yo llevo un computador de buceo, el cual los voy a llevar siempre al mismo nivel. En el primer buceo me interesa que aprendamos, que lo disfrutemos, que nos sintamos bien. Por eso la profundidad no es lo importante es la calidad del buceo. Ustedes manejan el oído, manejan la respiración, se sientan relajados bajo el agua. Ya para el segundo, si bajamos la cámara y hacemos videíto y los pongo a pasar por el coral y hacemos pues, todo el show. Bien. Termino el buceo, hora de subir. No inflamos el chaleco para subir. Debemos subir muy despacio, ya les voy a explicar las reglas. Yo subo muy despacio aleteando y ya cuando llego a superficie, ahí sí inflo el chaleco para fijar con el chaleco salvavidas. Eso sí lo pueden hacer ustedes cuando lleguemos a superficie. Yo les digo, infla el chaleco, inflan su chaleco y ya pueden quitarse el regulador, la máscara, lo que quieran. Pero no si no han inflado el chaleco. ¿Bien? Bueno. Reglas de buceo. Tenemos 4 reglas fundamentales, pero nunca se nos puede olvidar. No es para preocuparnos, sino para tenerlo en cuenta. Regla número 1, la regla de oro del buceo, nunca aguantar la respiración. Todo el tiempo respirar. ¿Listo? Si yo aguanto la respiración durante un ascenso, como ya dijimos, metimos mayor cantidad de aire en los pulmones, al subir y perder la presión del agua, ese aire se expande dentro del pulmón. Puede llegar al punto de dañarlo. Es que ahora la silicona. Jamás aguantamos la respiración. ¿Listo? Subimos muy despacio, respirando todo el tiempo. Una vez llegue a su plato, sin el chaleco no pasa nada. Esa es la primera regla. Regla número 2, no esperar a que me duela el oído. Lo han sentido en la piscina, en el mar cuando tratan de hundir. El agua se mete dentro del oído y siente un poco de presión. ¿Qué es lo que pasa? El agua le está haciendo presión al tímpano. Lo que debo hacer es meter aire dentro del oído para nivelar el tímpano. Hay varias formas de hacerlo. ¿Qué hace uno cuando vuela en un avión y empieza a sentir el tímpano, la voz en el oído? Pasa saliva, mueve el cuello, bosteza. O
O la más común, me tapo la nariz y soplo con la nariz tapada. Entiende el olor que acá. Entiendo que se llena el oído. ¿Listo? Por eso la máscara tiene la nariz de goma. De manera que yo no puedo tapar la nariz con toda la máscara y le soplo al oído. No esperen a que les duela. A medida que vamos bajando espacio, nivelamos. Si es el caso, voy a bajar los uno por uno. 3, 4 metros de profundidad máximo al principio, manejando el oído. Cualquier cosa que sientan que no logran nivelar el oído, me avisan, subimos un poquito, nivelo de nuevo y bajo más despacio. Como les digo, no es de profundidad ni de tiempo, sino de calidad, que lo disfruten. Bien. Regla número 3, nunca buceamos solos. Siempre pendientes a su compañero, siempre pendientes al instructor. Como les digo, en el primer buceo, si es el caso, vamos todos de la mano. Si están muy bien, yo les doy un poquito de libertad, pero siempre a una distancia de contacto. ¿Listo? Como no podemos hablar ahí, o por lo menos no se entiende, usamos señales de mano. Y son, ok, tanto pregunta como respuesta, ¿estás bien? Y porque señal de mano, yo no sé si está convulsionando. Sí. Ok, para arriba. ¿Cómo sería para abajo? Uy, ¿qué? Arriba, abajo. ¿A dónde vamos? Para allá. Esta, ¿cuánto aire tiene? Como aplaudiendo con los dedos. Yo miro mi manómetro y digo, yo arranqué con 3.000, 2.000, 1.000 y lo siento acá. Entonces tengo 1.700, 1.600, 1.500, 800, 900. 500 libras, la zona roja anterior sería esta. Por mi culpa me estoy quedando sin aire. Okay. Hora de subir. ¿Listo? Bueno, primera inmersión, la verdad que estuvo fabuloso, estuvo fabulantástico, excelente. Al principio me costó un poquito aprender a respirar, digamos, con la cagada esa puesta en la boca, pero la verdad que está muy bueno. Una vez que te relajas un poquito y te soltas, está muy bueno, la verdad. Pero sí, cuesta un poquito al principio, da un miedito ahí, como una pequeña taquicardia. Recomendación, yo por ejemplo intentar respirar con el aparatejo ese fuera del agua y es como que te cuesta, me faltaba el aire, cuando ya en el agua es como que me resultó más fácil. O sea que si sienten que en la primer prueba de respiración en el bote o fuera del agua, como que no se asusten, o sea, denle una oportunidad de hacerlo en el agua porque cambia mucho. Pero está bueno, la verdad, excelente. 100%, yo diría 1000% recomendado, es una locura. Todavía no filmé nada. Vamos en la segunda inmersión, ahora que ya más o menos le agarré la mano, a filmar y a todo eso. Así que ahora sí, en la próxima inmersión les voy a mostrar bien. Es una locura, lleno de peces de colores, los corales son alucinantes, la verdad que increíble. Estoy maravillado, estoy fascinado. No veo la hora de volver a sumergirme. Así que bueno.
La verdad, fue una experiencia increíble, loco. Muy bueno. Excelente. Quiero más, quiero repetir. Es como el parapente. Terminás y querés más, querés hacerlo de vuelta. Pero bueno, feliz. Súper feliz. La verdad que súper contento de haber hecho esto. Estoy extasiado. Muy feliz.